Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Pura Noticia PM. Buenas tardes, en realidad, pues son las 6 recién. 6 de la tarde con 1 minuto, tenemos 14 grados de temperatura aquí en Concón. Tuvimos un día soleado, pero con bastante vaguada costera. Entraba y salía una cantidad de niebla impresionante. Pero aquí estamos, como siempre, en Pura Noticia PM, a través de puranoticia.cl, donde tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y lees en nuestra web las informaciones más importantes del día. De hecho, son las noticias como a ti te gustan. Saludamos también a quienes nos han acompañado durante toda la tarde en el 102.5 FM, nuestro dial por el aire en Viña del Mar, en Valparaíso y en la provincia de San Antonio. También nos escuchan por el 102.5. Saludamos a toda la gente del norte de nuestra región, Maitencillo, Papudo, La Ligua, al interior de nuestra región, en los Andes, San Felipe, en Panquehue. Todos nos escuchan a través de puranoticia.cl. ¿Cuál es la situación del tráfico en este momento? Los invito a revisarlo mientras vemos una imagen justamente de zapping.com, imágenes de Valparaíso. Y les cuento que tenemos 14 grados de temperatura en este momento y solamente se refieren a la congestión de Avenida La Marina desde el Castillo Wolf hasta el Puente Ecuador, esto en dirección a Reñaca. Eso es la congestión habitual en días de oficina, y además contarles que tenemos un accidente acá, pasado el Jumbo en dirección a Concón, pasada Las Dunas, como en la entrada de Costa Montemar. Se produjo un accidente, una colisión, lo que ha provocado un poquito de congestión también en este sector, pero no es muy importante la congestión. Para que tenga precaución, para que sepa que va un poquito más lento el tráfico a esa hora. Los invito a revisar cuáles son los titulares que tenemos preparados para hoy en la información de Pura Noticia PM. Fuerte round entre Ceremi y el DOM de Viña por casas en el Olivar. Presiones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por permisos de construcción serían ilegales. En esa misma línea, el presidente del Colegio de Arquitectos acusa al ministro Poduje de no estar respetando la ley en reconstrucción de El Olivar. Exalcalde Charp, que califica de grave la suspensión de la directora y apunta a incapacidad de Nieto para liderar el municipio. Me queda la duda, dice. Por pérdida de confianza, sacan a Haroldo Faúndez de la dirección subrogante del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca. Segunda etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio avanza sin incidentes y proyectan su término el próximo lunes 10 de agosto. Cierre de Avenida Altamirano genera demoras y obliga a evaluar ajustes de horario. La Corte revierte la rebaja cautelar y confirma el arresto domiciliario total para Manuel Monsalve. Corte de Apelaciones de Santiago rechaza recurso de nulidad y confirma absolución de Claudio Crespo, esto en el caso Gatica. Ministra Chomalí rechaza el proyecto de latidos fetales y afirma que no tiene evidencia científica. Bien, a esta hora nuestro periodista Daniel Zunino se dirige al terminal de buses de Valparaíso, donde el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezará un operativo de fiscalización vehicular y control migratorio. Daniel, te escuchamos.
Parece, sí, tenemos a Dani, ¿no es cierto? Está, Daniel Zunino. Aquí empiezan los contactos como con los extraterrestres. ¿Estás por ahí, Dani? Sí, ¿cómo estás, Claudia? Hola, ahí sí te escucho. Ahora de la tarde porque vamos ya en camino a lo que será este operativo especial del ministro Arrau acá en Valparaíso. Recordemos que participa también equipos de carabineros, la PDI, junto a Senda y Seremi de Transportes y Telecomunicaciones en este operativo a realizarse a las 18:15 acá en el terminal rodoviario de Valparaíso. Ahora, está bien avisado, pues, la fiscalización y el control migratorio dándolo por aviso aquí en puranoticias.cl ya no va a servir tanto. Claro, sí, es lo que tenemos a esta hora, visita especial Relámpago del ministro Martín Arrau. Bien, bueno, mira, Dani, mientras te diriges a ese lugar, ¿a qué hora va a ser? 18:15. Perfecto. A ver si hacemos un contacto en un rato más para que nos cuenten más detalles de qué se va a tratar y si el ministro o la gente ya ha llegado por ahí, las policías. Sí, estaremos en contacto constante contigo, Claudia. Ok, gracias, Daniel. Que estés muy bien. Igualmente. Bueno, cambiamos ahora de tema. El informe emitido en una causa por un proyecto inmobiliario emplazado en la avenida Borgoño, en el sector de El Olivar, concluyó que no corresponde otorgar un nuevo permiso de edificación cuando ya existe otro con obras iniciadas, respaldando la postura del municipio de Viña del Mar. Más antecedentes en el siguiente informe. Una nueva arista sumó la controversia entre la Seremi de Vivienda y Urbanismo y la Dirección de Obras Municipales DOM de Viña del Mar por la reconstrucción de viviendas en El Olivar. El fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso concluyó que la interpretación realizada por la autoridad regional sobre la circular DDU 57/1999 sería errónea, respaldando la postura del municipio respecto a que no corresponde otorgar un nuevo permiso de edificación cuando ya existe uno vigente con obras iniciadas. El informe fue emitido en una causa relacionada con un proyecto inmobiliario de Macroceano Sociedad Anónima en Avenida Borgoño, pero su criterio también podría impactar la reconstrucción de El Olivar. Según el fiscal, la normativa permite permisos paralelos solo antes del inicio de las obras. Una vez iniciada la construcción, cualquier modificación debe tramitarse como un cambio al proyecto original y no mediante un segundo permiso. La discrepancia se trasladó a El Olivar luego de que el Seremi de Vivienda instruyera a la Dirección de Obras de Viña del Mar a no rechazar permisos de reconstrucción por el solo hecho de existir un permiso previo o trabajos iniciados. Sin embargo, la DOM rechazó esa interpretación, afirmando que contradice pronunciamientos de la propia División de Desarrollo Urbano del MIMBU y que emitir un segundo permiso generaría una duplicidad administrativa no contemplada en la normativa. Ahora será la Corte de Apelaciones de Valparaíso la que deberá resolver el conflicto jurídico. Aunque el informe del fiscal no es vinculante, podría influir en la decisión sobre el proyecto de Macroocéano y transformarse en un precedente para la reconstrucción de viviendas en El Olivar y otros casos donde exista la misma discusión sobre la aplicación de la normativa urbanística. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, OGU, como es conocida también, no contempla la existencia de dos permisos vigentes sobre un mismo predio para el mismo proyecto cuando ya existe un permiso en ejecución, como es el caso. El mecanismo que la ley prevé para cambiar de arquitecto, constructor o incluso rediseñar partidas en uno solo es la modificación del proyecto, y esto está regulado en los artículos 1.4, punto 16 y 5.1 punto 17 de la OGUC. El presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, Rodolfo Jiménez, acusó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, de no responder al procedimiento legal establecido para reemplazar a las empresas y profesionales encargados de la reconstrucción de El Olivar en Viña del Mar. Según explicó, la normativa permite modificar un proyecto con permiso de edificación vigente y obras iniciadas, pero no contempla tramitar nuevos permisos en paralelo sobre el mismo terreno. A su juicio, el Serviu debía terminar formalmente los contratos anteriores, registrar el avance de las obras y establecer las responsabilidades de quienes dejan y asumen el proyecto. Jiménez también respaldó a la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar,
que rechazó los nuevos permisos, asegurando que esta unidad es autónoma en la aplicación de la normativa. Sus declaraciones se suman al informe del fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que cuestionó la interpretación de la Seremi de Vivienda. El dirigente advirtió que la judicialización podría prolongar la paralización de las obras e impedir la entrega de las viviendas prometidas para diciembre. Como alternativa, planteó una negociación entre el Ministerio y las empresas y también los profesionales involucrados para evitar mayores retrasos para las 356 familias afectadas. La suspensión de la directora jurídica del municipio de Valparaíso ha generado distintas reacciones. El ex alcalde Jorge Sharp cuestionó la respuesta entregada por la administración comunal y planteó dudas sobre el liderazgo de Camila Nieto. Revisemos sus declaraciones. El exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, calificó como grave la suspensión aplicada por la Contraloría a la directora de Asesoría Jurídica del municipio por incumplimientos reiterados en la entrega de información. Sharp sostuvo que lo ocurrido daña la institucionalidad municipal y acusó a una conducta persistente de no responder los requerimientos del organismo fiscalizador. Además, cuestionó la explicación del municipio y atribuyó parte de los problemas a notificaciones enviadas a una casilla de correo en desuso. Que el municipio no responda de forma sistemática y reiterada a los oficios que la Contraloría, que es el máximo órgano fiscalizador que tenemos los municipios, que tienen los municipios, y que en consecuencia de ello se le suspenda a uno de los directores más importantes, que además es de exclusiva confianza, es decir, es nombrado por la confianza absoluta de parte de, en este caso, la alcaldesa. Es un hecho súper grave, es lamentable. La ex autoridad aseguró que la situación evidencia una falta de transparencia y recordó que antecedentes vinculados a una auditoría de los años 2023 y 2024 se encontraban en poder de la actual administración y podrían haber sido entregados para aclarar las observaciones. Consultado sobre la conducción de la alcaldesa Camila Nieto, Sharp afirmó que desconoce si lo ocurrido responde a incapacidad o a otras razones, pero reconoció que mantiene dudas sobre quién está liderando efectivamente el municipio. Cambios se registraron en la conducción del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca. La subsecretaria de Redes Asistenciales modificó el orden de subrogancia y puso término a la gestión de Haroldo Faúndez por pérdida de confianza. De la dirección subrogante del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca, tras modificar el orden de subrogancia de la institución. Según el organismo, la decisión fue adoptada por pérdida de confianza y busca asegurar la continuidad de la gestión, además de fortalecer la conducción de la red asistencial en el territorio. La medida fue comunicada junto con la solicitud de renuncia a los directores titulares de los Servicios de Salud Metropolitano Sur y Magallanes, quienes también dejaron sus cargos por la misma razón. Hasta ahora, la subsecretaría no ha informado quién asumirá la dirección subrogante del servicio, ni ha entregado mayores antecedentes sobre las causas específicas de la salida de Faúndez. Bien, y sin incidentes avanza la segunda etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio. Las autoridades destacaron que varias familias abandonaron voluntariamente el asentamiento y proyectaron que el operativo finalizará el próximo lunes. Este lunes se retomó el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio, con una segunda etapa que contempla la intervención de 18,5 hectáreas y la demolición de 352 construcciones. El delegado presidencial regional, Manuel Millones, informó que numerosas familias abandonaron voluntariamente el asentamiento, lo que permitió agilizar los trabajos. El operativo concluiría el próximo lunes 10 de agosto, cuando se intervengan las 10,5 hectáreas restantes. En el procedimiento participaron cerca de 100 carabineros, además de equipos municipales, sociales y de distintos servicios públicos. Las autoridades aseguraron que las labores se desarrollaron sin incidentes y que solo una persona necesitó utilizar el albergue habilitado. Tras finalizar el desalojo, el propietario deberá limpiar y desratizar el terreno para evitar plagas y riesgos sanitarios. Carabineros mantendrá patrullajes preventivos mientras continúen las labores en el sector. La Corte de Apelaciones de Santiago concluyó que una menor restricción para Manuel Monsalve podría constituir un peligro para la seguridad de la denunciante. Por eso confirmó el arresto domiciliario total para el imputado.
La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución del 7º Juzgado de Garantía que había rebajado la medida cautelar de Manuel Monsalve a arresto domiciliario nocturno, acogiendo el recurso presentado por la Fiscalía. Tras escuchar los alegatos de la Fiscalía, la Defensoría Penal Pública y la parte querellante, el Tribunal de Alzada resolvió que el ex subsecretario deberá continuar cumpliendo arresto domiciliario total mientras avanza la investigación en su contra. La Corte concluyó que una menor restricción podría representar un peligro para la seguridad de la denunciante. La decisión fue adoptada por mayoría de 2 votos contra 1, con el voto favorable de la ministra Jenny Buck y del ministro Cristian Carvajal y la disidencia del ministro Guillermo Rodríguez. Manuel Monsalve es investigado por los delitos de abuso sexual y violación contra una subalterna cuando ambos se desempeñaban en el gobierno. La exautoridad ya cumplía arresto domiciliario total en su domicilio de Viña del Mar antes de que la medida fuera rebajada el pasado 23 de julio. Y la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la absolución del ex carabinero Claudio Crespo, esto en el caso que dejó ciego al actual diputado Gustavo Gatica. El tribunal rechazó el recurso de nulidad presentado por la Fiscalía, que ahora evaluará eventuales acciones judiciales. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad presentado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y confirmó la absolución del ex carabinero Claudio Crespo. El exteniente fue acusado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves por el disparo que dejó ciego a Gustavo Gatica durante una manifestación realizada el 8 de noviembre del 2019. Crespo había sido absuelto por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y aplicó de manera retroactiva la ley... Crespo había sido absuelto por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y aplicó de manera retroactiva la ley Naín Retamal y determinó que actuó bajo la figura de legítima defensa privilegiada. La fiscal Jimena Chong señaló que la resolución no satisface los intereses del Ministerio Público y adelantó que estudiarán los fundamentos del fallo para evaluar eventuales recursos de queja. La ministra de Salud, May Chomalí, descartó que escuchar los latidos de los casos de 3 causales lleve a la mujer a cambiar su decisión de abortar, cuestionando el sentido de la iniciativa legislativa por carecer de respaldo clínico. La ministra de Salud, May Chomalí, rechazó el proyecto de ley que busca incorporar la escucha de latidos fetales antes de un aborto, al sostener que la medida carece de respaldo científico. La iniciativa pretende incluir esta práctica en los procedimientos realizados bajo las 3 causales permitidas en Chile, con el argumento de que podría influir en la decisión de las mujeres. En entrevista con Tele 13 Radio, la ministra Chomalí cuestionó ese objetivo y aseguró que los estudios revisados por el Ministerio de Salud no demuestran que escuchar los latidos disminuya la intención de interrumpir un embarazo. La secretaria de Estado también abordó las advertencias sobre una eventual revictimización. Si bien señaló que los efectos psicológicos todavía no han sido analizados en profundidad, insistió en que las políticas sanitarias deben sustentarse en antecedentes clínicos. El tradicional paseo Wheelwright presenta socavones y pérdida de pasarelas de madera debido a las intensas lluvias y marejadas que se han registrado durante las últimas semanas, por lo que su acceso peatonal fue clausurado indefinidamente. Revisamos el detalle en el siguiente informe. Tras los graves daños provocados por las intensas lluvias y marejadas asociadas al reciente sistema frontal que afectó a la región, el paseo Wheelwright de Valparaíso permanece con acceso restringido. Hace una semana se determinó el cierre indefinido del tradicional paseo costero de la ciudad puerto, luego de constatar el deterioro que sufrió en distintos tramos. Entre los principales daños se encuentra la desaparición de varias tablas de madera de la pasarela peatonal y la formación de socavones, incluso en sectores construidos con hormigón, lo que representa un riesgo para quienes transitan por el lugar. Debido a estas condiciones, las autoridades mantienen clausurado el acceso mientras se realizan las evaluaciones técnicas que permitan definir las obras necesarias para recuperar la seguridad y habilitar nuevamente el paseo. El Paso Los Libertadores cumple 18 días cerrados por nieve y congestiona otras carreteras. La Confederación de Dueños de Camiones advirtió una compleja situación en los pasos fronterizos con Argentina. El cierre prolongado derivó en una grave congestión de camiones. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones advirtió sobre una compleja situación en los pasos fronterizos entre Chile y Argentina,
debido a los temporales y las intensas nevazones que mantienen interrumpido el tránsito en distintos sectores de la cordillera. El complejo fronterizo Los Libertadores cumple 18 días cerrado por la gran acumulación de nieve y el riesgo de avalanchas y derrumbes. Aunque equipos de vialidad de Chile y Argentina trabajan en el despeje de la ruta, aún no existe una fecha definida para su reapertura. El cierre ha provocado una fuerte congestión en el paso Pino Achado, donde el flujo de camiones prácticamente se duplicó y cerca de 200 vehículos permanecen esperando para cruzar la frontera. En tanto, el tránsito de camiones en el paso Cardenal Zamoré continúa suspendido por disposición de las autoridades argentinas. Frente a este escenario, la CNDC señaló que el paso Jama en la región de Antofagasta aparece como una alternativa, aunque implica mayores costos y tiempos de traslado. Por ello, recomendó a las empresas evaluar cuidadosamente la realización de viajes internacionales mientras persistan las condiciones climáticas adversas. El índice mensual de actividad económica, el IMASEC, superó las expectativas del Banco Central, impulsado por el crecimiento de la minería, servicios y comercio durante el sexto mes del año. Revisamos el detalle a continuación. El Banco Central informó que el IMASEC de junio de 2026 registró un crecimiento de 2,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, superando ampliamente la proyección de 1,2% y poniendo fin a 5 meses consecutivos de contracción de la actividad económica. En términos desestacionalizados, el indicador aumentó 0,6% respecto de mayo. El IMASEC de junio creció 2,4%, en línea más o menos con lo que había señalado yo hace unos 15 o 21 días atrás, de que el mes de junio ya era un mes que marcaba un cambio de tendencia. Esto significa que la economía está volviendo a crecer y es una buena noticia. El organismo explicó que el resultado estuvo impulsado principalmente por el desempleo de la minería, los servicios y el comercio. En tanto, el IMASEC no minero creció 1,4% en 12 meses y avanzó 0,1% respecto del mes anterior en cifras ajustadas por estacionalidad. La producción de bienes aumentó 3,9% anual, impulsada por la minería del cobre, mientras que el comercio creció 5,4%, con alzas en las ventas mayoristas, minoristas, automotrices y a través de plataformas de comercio electrónico. Por su parte, el sector servicios registró un crecimiento anual de 1,7%, explicado principalmente por el buen desempeño de las áreas de salud y educación, además de los servicios empresariales, consolidando un resultado positivo para la actividad económica durante junio. Y el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, también se refirió a este tema, destacó el desempeño del sector minero en junio para romper una racha de 5 meses a la baja, fijando como meta del Ejecutivo la aceleración de 300.000 nuevos empleos. El ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró el crecimiento del 2,4% registrado por el IMASEC de junio, señalando que la cifra representa una señal de recuperación económica luego de 5 meses consecutivos de resultados negativos para la actividad del país. El secretario de Estado destacó especialmente el desempeño de la minería y afirmó que el repunte económico responde a las medidas impulsadas por el gobierno para entregar mayor certeza y dinamizar distintos sectores productivos. Mas aseguró que el Ejecutivo recibió una economía estancada, pero sostuvo que las acciones implementadas comienzan a mostrar resultados, destacando el apoyo a las pymes, la minería, el turismo y las actividades pesqueras y acuícolas. Buenas noticias en el inicio de la semana. Tal como lo habíamos anticipado, el Banco Central informó que la actividad económica repuntó en junio, quebrando la racha negativa de los meses previos. En esa línea destaca el positivo desempeño que registró la minería. Si vivimos una economía estancada, pero con gestión y mayores certezas, estamos comenzando a revertir esa tendencia. Esta cifra de junio es el primer paso de un largo camino. Ser un Estado facilitador y el apoyo a las pymes, a la minería, el turismo, el mundo pesquero y acuícola son clave. Finalmente, el ministro afirmó que el gobierno continuará trabajando para consolidar la reactivación económica y fomentar la generación de empleo con el objetivo de avanzar hacia la creación de 300.000 nuevos puestos de trabajo. Queda mucho por hacer, pero el rumbo hacia la reconstrucción ya está trazado. Seguiremos trabajando para consolidar la reactivación. Nuestra meta sigue firme en destrabar proyectos y acelerar la creación de 300.000 nuevos empleos.
Y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, también abordó las cifras económicas de junio. La autoridad descartó que el país enfrente una recesión técnica y mantuvo en 1,8% la proyección de crecimiento para este año. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, destacó el crecimiento del 2,4% registrado por el IMASEC de junio y descartó que la economía chilena se encuentre en una recesión técnica. La autoridad señaló que el resultado estuvo por sobre las expectativas del mercado y afirmó que demuestra que la actividad económica está retomando una trayectoria de crecimiento. Quirós sostuvo, sin embargo, que el Ejecutivo no busca concentrarse únicamente en una cifra mensual, sino impulsar un crecimiento sostenido en el largo plazo. En ese contexto, destacó la próxima aprobación de la Ley de Reconstrucción. El titular de Hacienda reafirmó además la proyección presentada en el informe de Finanzas Públicas, que contempla un crecimiento del 1,8% para la economía chilena durante el 2026. Bien, nos vamos a ir a una pausa comercial, la primera de esta tarde aquí en Pura Noticia PM. Al regresar, seguimos revisando las informaciones más importantes de nuestra región, de Chile y el mundo. ¿Quieres saber cómo va a estar el tiempo? ¿Va a llover de miércoles a jueves? ¿Con qué intensidad? Todo eso se lo vamos a contar al regreso de esta pausa. No se vaya. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de regreso para seguir revisando las principales informaciones de este día, lunes 3 de agosto, el primer día hábil de este mes. Los invito a revisar cuáles son los titulares. Fuerte round entre Ceremi y la Dirección de Obras Municipales de Viña por casas de El Olivar. Presiones del MINBU por permisos de construcción serían ilegales. En esa misma línea, el presidente del Colegio de Arquitectos acusa al ministro Iván Poduje de no estar respetando la ley en la reconstrucción de El Olivar. El ex alcalde Jorge Sharp califica de grave la suspensión de directora jurídica y apunta a incapacidad de la Camila Nieto, la alcaldesa actual, para liderar el municipio. Me queda la duda, dice. Por pérdida de confianza, sacan a Haroldo Faúndez de la dirección subrogante del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca. Segunda etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio avanza sin incidentes y proyectan su término para el próximo lunes 10 de agosto. Cierre de la avenida Altamirano genera demoras y obliga a evaluar ajustes de horarios. La Corte revierte rebaja cautelar y confirma el arresto domiciliario total para Manuel Monsalve. La Corte de Apelaciones de Santiago rechaza el recurso de nulidad y confirma la absolución de Claudio Crespo en el caso Gatica. La ministra Chomalí rechaza el proyecto de latidos fetales y afirma que no tiene evidencia científica. Luego de varios sistemas frontales que han afectado durante las últimas semanas a la zona central, la lluvia podría regresar nuevamente a la región de Valparaíso entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Para conocer cuánto podría llover, cuáles serán las zonas más afectadas y qué otro fenómeno podría acompañar este nuevo evento, conversamos con Pamela Enríquez, coordinadora jefa de Meteorred Chile. Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Claudia. Gracias por la invitación, pues muy buenas tardes. Es que nos queda tan claro cuando nos explicas cómo se viene la situación y ahora este nuevo sistema frontal. ¿Cuál es la actualización más reciente del pronóstico para la región de Valparaíso para esta semana? Claro que sí, pues bueno, podría ser el último sistema frontal importante de la semana después de una
de una larga tirada de sistemas frontales que hemos tenido, que ha afectado mayormente al centro-sur, por supuesto, Claudia, dejando varios impactos, ¿no? Este sistema frontal va a ingresar el miércoles entre la madrugada y la mañana al centro-sur y sur del país y va a comenzar a avanzar hacia la tarde del miércoles por la zona central. Es muy probable que comiencen ahí las primeras gotas durante la tarde en la zona sur de nuestra región, pero lo más importante debiese llegar, como tú bien comentabas, hacia la noche el mismo miércoles y extenderse por unas horas hasta la madrugada del jueves. Ya esto va a ser bastante breve, con viento que si bien podría notarse, ¿no?, con unas ráfagas que podrían llegar en borde costero alrededor de unos 50 kilómetros por hora, va a ser un lapsus bastante breve. Podrían terminar las precipitaciones, yo creo, no más allá de las 3, 4 de la mañana, incluso hacia el interior podría durar un poquitito más, quizás antes del amanecer, pero será algo bastante breve porque esto sí será un poquito más abundante más al sur, ¿no?, en el centro-sur del país. Comentarte, sí, que los modelos están mostrando entre 10 a 15 milímetros en este tramo, así que no es menor, por supuesto, sobre todo si consideramos que todo lo que ha llovido en días anteriores, por supuesto el suelo ya está saturado con este viento que, a pesar de que hasta 50 kilómetros por hora, igual podría ahí provocar algún problema en algunos sectores donde hemos tenido problemas en este último tiempo en la región de Valparaíso. Pamela, a ver, este sistema viene acompañado por un río atmosférico al cual ya le hemos tomado mucho miedo porque toma la humedad, carga de mayores cantidades de precipitaciones, pero es grado 2. ¿Qué significa esta clasificación y qué influencia tendrá específicamente en la región de Valparaíso? Bueno, los ríos atmosféricos tienen una escala, ¿no?, de 0 a 5. Hasta el grado 2 es bastante beneficioso, ¿no? Entrega vapor de agua al río atmosférico, al sistema frontal, perdón, y cuando este vapor de agua ingresa a la región, digamos, al chocar con ciertas perturbaciones como la cordillera de la costa, como la cordillera de los Andes, este vapor de agua asciende, condensa esta humedad y por lo tanto después de eso precipita, y obviamente en esos sectores donde precipita aún más. En este caso, este río atmosférico va a entregar mayor aporte de humedad al centro-sur del país, o sea, sectores que ya están con mucha cantidad de agua, lo que se ha visto en televisión, ¿no? Sectores del Maule, del Ñuble, Biobío, incluso la Araucanía podrían tener abundantes precipitaciones, y en este caso más hacia el norte ya los efectos serían mucho menores. Por eso también que vemos que podríamos llegar hasta unos 10 a 15 milímetros, aunque es poquito tiempo, igual es harta, quizás podemos verlo como harta agua, pero yo creo que no es tan grave, digámoslo, en ese aspecto, porque es categoría 2. Sin embargo, con el suelo saturado, por supuesto que podríamos tener alguna dificultad en algunos sectores. Eso mismo te iba a preguntar. Conversamos con Pamela Enríquez, que es coordinadora jefe de Meteorred Chile. Justamente considerando todo lo que ha sucedido en nuestros últimos sistemas frontales, porque son muchos los que nos han afectado en estas últimas semanas, sí, ¿existe un mayor riesgo de inundaciones, deslizamiento o remociones en masa debido a la saturación de los suelos? Claro que sí, pues yo creo que ese es el principal riesgo, incluso con precipitaciones muy débiles o moderadas, ya tenemos este problema porque el suelo ya está totalmente lleno de agua a la superficie y por supuesto que cualquier gota extra provoca esto que tú comentas. Y lo que se está viendo, por lo menos que está mostrando el modelo europeo, que es el que más generoso, digamos, en entregar precipitaciones, es ciertos pulsos de precipitación entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, que podría también dejarnos precipitación en corto periodo de tiempo en este lapsus, que podrían ser sin duda un riesgo, por supuesto, porque lluvia en corto tiempo también provoca que el suelo menos absorba, porque es mucha agua, ¿no?, que cae en un ratito. Entonces ahí, por supuesto que tenemos que tener precaución, aunque sea algo breve, y sobre todo en la noche también, que tiende a complicarse más, se ve menos, hay sectores que pueden ser mucho más riesgosos también de llegar, los organismos de emergencia, por supuesto, así que hay que estar atentos a este sistema frontal, que será breve, pero podría complicar el tema. Además que hay sectores que están tremendamente afectados todavía, por ejemplo, el sector de Los Pinos, acá en Viña del Mar, en Reñaca, donde no se ha podido superar la situación y que esto podría empeorar. ¿A qué horas me dijiste que empieza a llover el miércoles en la noche?
Claro que sí, podrían llegar las primeras gotas un poco antes en la tarde, primero en el tramo sur siempre llegan, por supuesto, a San Antonio, yo iría ahí cerca de las 7, 8 de la tarde, pero después ya hacia la noche yo diría que lo más intenso podría llegar a partir de las 10, 11 de la noche y extenderse también algo más fuerte a la medianoche y hasta la 1 de la mañana, y después de ahí comenzar lentamente a declinar y antes del amanecer ya no debiésemos tener precipitaciones importantes, por supuesto, en la región, aunque quedaría esta parte hacia el sector interior, ¿no? Porque esto se va desplazando de costa hacia la precordillera y por supuesto van a quedar algunas nevadas todavía y algunas precipitaciones en precordillera, pero lo más importante yo creo va a ser durante la noche del miércoles y madrugada del jueves. Ahora, si hablamos nuevamente de los vientos, van a ser fuertes, rachas importantes en los sectores costeros, interiores, cordillerano. ¿Va a generar marejada el tipo de viento que vamos a tener? Bueno, en el borde costero, sin duda, 50 kilómetros por hora podría generar algún movimiento, ¿no? En la superficie. De hecho, este viento es el que también provoca este oleaje, porque mueve la superficie ahí en las olas, en la rompiente. Y lo máximo de viento, las rachas, se podrían dar justamente cuando llegan estos pulsos mayores. A partir de las 9, 10 de la noche podría empezar a intensificarse estas rachas, sí, porque el viento sostenido va a estar aproximadamente entre 20 y 25 kilómetros por hora, pero esta racha, este viento que va y viene de pronto, este va sí a aumentar a unos 50, yo diría que en este lapsus de noche del miércoles y la parte de madrugada de las precipitaciones más intensas, sobre todo en el borde costero. En la cordillera también se aprecia que podríamos tener viento importante. Ahí se ve también las isobaras bien apretadas, que eso indica también cuando vemos en los mapas los centros de baja presión y las isobaras muy apretaditas, estas líneas que indican las bajas presiones, también viento bastante relevante que podría superar los 80 kilómetros por hora en sectores cordilleranos, así que yo creo que va a continuar por el momento cerrado el paso Libertadores. Por lo menos ya lleva 18 días y con este sistema frontal van a sumarse más días, pero después de este sistema frontal, ¿termina esta racha de sistemas frontales? ¿Tenemos un descanso más largo o para el fin de semana, la próxima semana se espera algo más? Lo que viene después, hemos visto que viene un cambio en el patrón, las precipitaciones comenzarían a debilitarse, igual van a seguir pasando sistemas frontales más al sur, es probable que hacia el sábado algo de precipitaciones pase por la zona central más débiles y podamos tener algunas nevadas en cordillera quizás, pero muy muy débiles, y después hacia el fin de semana se posicione un anticiclón brevemente, porque es un anticiclón migratorio que pueda durar hasta mediados de la próxima semana, yo creo, afectando ahí nuestro territorio, y eso va a traer, por supuesto, jornadas bastante frías, ¿no? Cielo mayormente despejado por la mañana, y eso también trae temperaturas bien frías, así que es muy probable incluso que domingo, lunes y martes inclusive podamos tener en gran parte del país, zona central, zona sur e incluso la Patagonia, por supuesto, temperaturas bajo cero en algunos sectores del interior de estas zonas. Así que es importante también destacar que ahí vamos a tener una pausa, obviamente el sector cordillerano súper favorecido en eso, pero viene este frío que también es bastante relevante, ¿no? Que hay que preocuparse, por supuesto, de los cambios de temperatura. Sin duda, claro que sí, sobre todo en el extremo sur de nuestro país, que hace poco tuvieron temperaturas bajo cero extremas y van a volver entonces, claro. Y nosotros vamos a estar con frío. Lo que sí comentarte que hacia el extremo más austral van a comenzar a pasar estos sistemas frontales, entonces esa parte podría estar un poquito más regulada, sin embargo igual ellos están en invierno, igual las temperaturas son mucho más frías, no van a llegar a estos menos 15, menos 16 grados, pero sí tendrán temperaturas frescas, pero el resto de la zona, claro, va a estar influenciado por estas altas presiones. Oye, ¿esa alta presión de origen polar o no? Claro que sí, pues es tan amplia que su circulación alcanza a traer aire del límite subpolar y finalmente nos enfría el territorio, y además si tenemos cielos despejados por la mañana, eso afecta también aún más para bajar tanto la temperatura, ¿no? Así que podríamos tener temperaturas bajo cero inclusive en algunos días al amanecer. Entonces empezar a vestirse por capas, sacar el gorro de nuevo, la parca, todo de nuevo para el frío en esta oportunidad. El impermeable y el paraguas se queda en la casa.
Esperemos que sea breve, sí, porque lo más probable es que ya después, acercándonos a la quincena, vuelvan a aparecer las precipitaciones. Así es que por lo menos el domingo, lunes y martes, hasta por esos días aproximadamente se ve este anticiclón. Vamos a ver qué pasa, si pasa efectivamente tan rápido hacia Argentina, se queda unos días más. Ahí vamos a ir mirando porque obviamente hacia tantos días de repente esto cambia abruptamente. Así que vamos a ir monitoreando y les contamos, por supuesto. Y vamos a estar en contacto sin duda alguna. Pamela Enríquez, coordinadora jefa de Meteo Red Chile. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros acá en Pura Noticia PM para explicarnos los fenómenos meteorológicos. De que, pues Claudio, un gusto para mí, que esté muy bien. Muchos cariños a todos quienes ven el programa. Muchas gracias, un abrazo, Pame. Chao, chao. Chao. Bien, vamos a cambiar de tema. Nos vamos a la más reciente encuesta Agenda Criteria, que mostró un aumento en la desaprobación del presidente José Antonio Kast y una disminución en su nivel de respaldo ciudadano. Más antecedentes en el siguiente informe. De acuerdo con los resultados de la más reciente Agenda Criteria, el estudio muestra la desaprobación del mandatario que alcanza el 55%, mientras que su aprobación se ubicó en 34%, registrando variaciones respecto de la medición anterior. El sondeo también evaluó al gabinete ministerial, donde Catalina Parot apareció como la secretaria de Estado mejor evaluada entre quienes afirmaron conocer su gestión. Entre las autoridades con mejor valoración también destacaron Maicho Malí, Iván Poduje y Luis de Granch, mientras que varios ministros registraron descensos en sus niveles de aprobación. La encuesta además consultó por distintos atributos de los integrantes del gabinete, incluyendo percepción de liderazgo, preparación para el cargo y cercanía con los problemas de la ciudadanía. En materia de políticas públicas, el estudio reveló un aumento en la percepción negativa respecto del proyecto de reconstrucción y desarrollo económico y social, alcanzando su nivel más alto de evaluación desfavorable desde que comenzó a ser medido. Y por su parte la última encuesta Plaza Pública CADEM mostró un aumento también en la desaprobación del presidente José Antonio Kast en un contexto marcado por el debate sobre las relaciones comerciales de Chile y el incremento de aranceles aplicado por Estados Unidos. El sondeo de Plaza Pública CADEM reveló que una amplia mayoría de los encuestados se manifestó contraria al aumento de tarifas impuesto por Estados Unidos a productos chilenos, considerando que la medida podría afectar negativamente a la economía nacional. Asimismo, una parte importante de los consultados estimó que el país debe mantener una economía abierta al comercio internacional y fortalecer sus vínculos con distintos mercados. Respecto de las relaciones exteriores, la mayoría señaló que Chile debería mantener una posición equilibrada entre Estados Unidos y China, evitando privilegiar exclusivamente a una de las dos potencias. La encuesta también evaluó la gestión del gobierno frente a este escenario comercial, registrando una mayor desaprobación que aprobación respecto de la forma en que se ha enfrentado la relación con Estados Unidos. En la medición presidencial, José Antonio Kast obtuvo un 36% de aprobación y un 60% de desaprobación, alcanzando uno de los niveles más altos de evaluación negativa registrados durante las últimas semanas. Y nuevos cuestionamientos surgieron tras la suspensión de la directora jurídica del municipio de Valparaíso. El concejal Leonardo Contreras aseguró que la funcionaria no cuenta con las aptitudes para el cargo y acusó graves retrasos administrativos y millonarios recursos pendientes de cobro. El concejal de Valparaíso, Leonardo Contreras, aseguró que la suspensión aplicada por la Contraloría a la directora de Asesoría Jurídica no sorprendió al Consejo Municipal, debido a los cuestionamientos que ya existían por el manejo de causas judiciales, sumarios y contratos. El edil calificó como burda e infantil la explicación entregada por la alcaldesa Camila Nieto, quien atribuyó los incumplimientos a requerimientos enviados a una casilla de correo institucional en desuso. Según Contreras, la situación evidencia problemas de gestión y desorden interno en el municipio. También denunció retrasos en decretos de demolición, convenios y proyectos comunales. Entre ellos mencionó el pago de cerca de 160 millones de pesos por el arriendo de un inmueble destinado al registro civil en Placilla que aún no entra en funcionamiento. Contreras afirmó además que existirían más de 120 mil millones de pesos pendientes de cobro y sostuvo que la directora jurídica no cuenta con las aptitudes necesarias para continuar en el cargo.
Asimismo, anunció que recurrirá nuevamente a la Contraloría por más de 30 solicitudes de información que permanecen sin respuesta. El biministro Alvarado se refirió a la megareforma y mencionó que es altamente probable que se ingrese un veto por anatocismo al pago a 30 días a pymes. Revisamos el detalle. El viceministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, afirmó que el Ejecutivo compensará en un 100% a los municipios por la pérdida de ingresos que genere la exención de contribuciones contemplada en la megareforma, beneficio que comenzará a regir a partir de 2027. La autoridad señaló que el objetivo es garantizar que ninguna municipalidad vea disminuidos sus recursos por la entrada en vigencia de la medida y manifestó su expectativa de que la iniciativa sea aprobada por el Senado durante su tramitación legislativa. Asimismo, confirmó que el gobierno ingresará esta semana un veto presidencial relacionado con el anatocismo, argumentando que la norma presenta dificultades para el sistema de ahorro y crédito. Además, indicó que el Ejecutivo evalúa presentar un tercer veto vinculado al pago de 30 días para las pequeñas y medianas empresas. Respecto de la tramitación de la mega reforma, Alvarado sostuvo que el gobierno mantiene el diálogo con los parlamentarios y aseguró que, según la información que maneja el Ejecutivo, no existirían discrepancias con los senadores de la UDI de cara a la votación. También indicó que el gobierno continuará trabajando para fortalecer su comunicación con la ciudadanía y mejorar la difusión de sus iniciativas. El senador Andrés Longton y el diputado Andrés Celis destacaron que la llegada de la Brigada Investigadora de Delitos en Recintos Portuarios, BRIDERPO, reforzará de forma permanente el resguardo del terminal marítimo frente al contrabando y robo de contenedores, tras coordinaciones entre la PDI, las Fuerzas Armadas y aduanas. El puerto de San Antonio contará con una nueva unidad especializada de la Policía de Investigaciones, la Brigada Investigadora de Delitos en Recintos Portuarios, BRIDERPO, destinada a reforzar el combate contra el crimen organizado, el contrabando y el robo de contenedores en la zona portuaria. La implementación de esta brigada fue destacada por el senador Andrés Longton y el diputado Andrés Celis, quienes valoraron el trabajo coordinado entre la PDI, la Delegación Presidencial, la Armada, Aduanas, Carabineros y la empresa portuaria de San Antonio para concretar esta iniciativa. Longton señaló que el fortalecimiento del control fronterizo es clave para enfrentar el avance del crimen organizado, destacando que San Antonio requería una unidad especializada debido a su importancia como principal puerto del país y a los riesgos asociados al narcotráfico y al comercio ilícito. Estamos muy contentos porque después de muchas gestiones logramos avanzar a la creación de la Brigada de Delitos Portuarios. Esto es que la Policía de Investigaciones va a tener funcionarios especialmente encargados de la seguridad acá en el puerto de San Antonio, el puerto más importante de Chile, y por lo tanto hay que tener las herramientas necesarias para fortalecer nuestras fronteras, no solamente terrestres, sino que marítimas, para luchar de mejor manera contra el crimen organizado y el narcotráfico. Por su parte, el diputado Celis afirmó que la creación de la BRIDERPO representa una señal concreta en materia de seguridad, ya que permitirá contar con equipos especializados desplegados de manera permanente para proteger una infraestructura estratégica para la economía nacional. Faltan 6 minutos para las 7 de la tarde, tiempo para hacer nuestra pausa comercial. Usted no se retire de nuestra compañía. Ya volvemos a través de puranoticias.cl y del 102.5 FM. Puranoticias.cl, las noticias como a ti te gustan. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de regreso para seguir compartiendo junto a ustedes las noticias más importantes de esta jornada aquí en Pura Noticia PM. Vamos a revisar cuáles son estas. Fuerte round entre Ceremi y la Dirección de Obras Municipales de Viña por casas de El Olivar. Presiones del MIMBU por permisos de construcción serían ilegales. En esa misma línea, el presidente del Colegio de Arquitectos acusa al ministro Iván Poduje de no estar respetando la ley en la reconstrucción de El Olivar.
Sharp califica de grave la suspensión de directora jurídica y apunta a incapacidad de Nieto para liderar el municipio. Me queda la duda, dice. Por pérdida de confianza, sacan a Haroldo Faúndez de la dirección subrogante del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca. Segunda etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio avanza sin incidentes y proyectan su término para el próximo lunes 10 de agosto. Cierre de Avenida Altamirano genera demoras y obliga a evaluar ajustes horarios. Corte revierte, rebaja cautelar y confirma el arresto domiciliario total para Manuel Monsalve. Corte de Apelaciones de Santiago rechaza recurso de nulidad y confirma la absolución de Claudio Crespo en caso Gatica. La ministra Chomalí rechaza el proyecto de latidos fetales y afirma que no tiene evidencia científica. El Tribunal de Alzada declaró como ilegal y arbitraria la salida de la directora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio tras vicios en el procedimiento, ordenando su reincorporación y el pago de sueldos retroactivos. Sin embargo, el Servicio de Salud recurrirá a la Corte Suprema. Revisamos el detalle en el siguiente informe. La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección presentado por la exdirectora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, Loreto Maturana, dejando sin efecto su desvinculación y ordenando su reincorporación inmediata, además del pago de las remuneraciones que dejó de percibir desde su salida del cargo. El tribunal concluyó que el procedimiento utilizado por el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio fue ilegal y arbitrario al incumplir las exigencias de la Ley de Alta Dirección Pública. Entre otros aspectos, estableció que el Consejo de Alta Dirección Pública fue informado de la solicitud de renuncia con posterioridad a la notificación de la desvinculación, contraviniendo el procedimiento legal. La sentencia también determinó que la invocación de una supuesta pérdida de confianza no constituía una justificación suficiente para remover a la directora, aunque precisó que la autoridad mantiene la facultad de adoptar esa decisión siempre que respete las formalidades y requisitos establecidos por la normativa vigente. Tras conocerse el fallo, el Ministerio de Salud, a través del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, anunció que apelará ante la Corte Suprema para solicitar la revisión de la sentencia, señalando que existen fundamentos jurídicos para impugnar la resolución, la que aún no se encuentra firme. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, entregó detalles del anteproyecto de ley con el que el gobierno pretende introducir modificaciones a la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La autoridad explicó que la iniciativa no busca eliminar el organismo, sino realizar cambios en su estructura y en alguna de las facultades que actualmente posee el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entre los principales puntos de la propuesta que destacó el ministro de Justicia, Fernando Rabat, figura una modificación a los mecanismos de representación de la sociedad civil dentro del instituto, aspecto que el Ejecutivo considera necesario revisar. El ministro dijo además que el proceso ha incluido reuniones con distintas organizaciones sociales con el objetivo de recoger opiniones y antecedentes para la elaboración de la reforma. Respecto de las atribuciones del organismo, el gobierno plantea que el INDH fortalezca su carácter consultivo en línea con los estándares internacionales que regulan este tipo de instituciones. En ese contexto, el ministro Rabat indicó que el anteproyecto contempla eliminar la facultad del instituto para presentar querellas criminales, argumentando que su función principal debería estar orientada a la promoción, observación y asesoría en materia de derechos humanos. El transporte y el movimiento de carga registraron importantes variaciones durante junio. Un informe del INE reveló aumentos en el uso del Metro de Santiago, el flujo vehicular y el despacho de encomiendas a nivel nacional. El Metro de Santiago transportó a 58 millones de pasajeros durante junio de 2026, lo que representó un aumento interanual de 5,5%
según el Boletín de Transporte y Comunicaciones del Instituto Nacional de Estadísticas. El reporte también reveló que 57,4 millones de vehículos fueron controlados en plazas de peaje del país, un 3,8 más que en junio del año pasado. En tanto, los pórticos de autopistas urbanas de la región metropolitana contabilizaron 130,6 millones de pasadas con un alza de 1,1%. En materia de telecomunicaciones, el tráfico de minutos de telefonía móvil disminuyó 15,4% en 12 meses, mientras que los servicios de Internet con conexión dedicada alcanzaron los 4,7 millones de clientes. El despacho de encomiendas llegó a más de 56.000 toneladas, registrando un crecimiento interanual de 32,3%. En contraste, el envío de documentos cayó 4,9%, con 11,4 millones de unidades despachadas. El ex gobernador de Marga Marga, Gianni Rivera, fue formalizado por conducir en estado de ebriedad y atropellar a un peatón en la comuna de Concón para luego abandonar el lugar del accidente. El hecho que involucra al ex gobernador de Marga Marga, Gianni Rivera, ocurrió durante la tarde del viernes en la intersección de Avenida Borgoño con calle Pimpinelas, donde la ex autoridad impactó a un hombre adulto que transitaba por el sector. Según los antecedentes expuestos en la audiencia, la víctima resultó con lesiones de carácter leve, mientras que Rivera se retiró del lugar sin prestar la ayuda ni dar aviso a los equipos de emergencia. Minutos más tarde fue interceptado por funcionarios de seguridad municipal de Concón, quienes lo entregaron a Carabineros para la realización de las diligencias correspondientes. La policía informó que una prueba respiratoria determinó que el conductor mantenía alcohol en el organismo por sobre el límite permitido para conducir, configurándose el delito de conducción en estado de ebriedad. Tras la formalización realizada en el juzgado de garantía de Viña del Mar, Gianni Rivera quedó sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y suspensión de su licencia de conducir, mientras se desarrolla una investigación fijada en un plazo de 60 días. 3 personas fueron detenidas tras un violento asalto ocurrido en el sector de la Playa Chica, en la comuna de Papudo. El procedimiento fue posible gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad y a la coordinación entre equipos municipales y carabineros. Más antecedentes en el siguiente informe. El hecho fue detectado por operadores de la central de cámaras de televigilancia, quienes observaron cómo un grupo de individuos abordaba y agredía a 2 personas en el sector costero de Papudo. Tras la alerta, funcionarios de seguridad pública acudieron al lugar para asistir a las víctimas y coordinar su traslado hasta el CEFAM de Papudo, donde se realizó la constatación de lesiones. Paralelamente, los antecedentes obtenidos a través de las cámaras fueron entregados a Carabineros y compartidos con personal de seguridad pública de Zapallar para iniciar la búsqueda de los responsables de este violento asalto ocurrido en el sector de Playa Chica. El operativo permitió ubicar a los sospechosos en el sector de La Laguna, donde se concretó la detención de 3 personas vinculadas al delito. Durante el procedimiento también se recuperaron las especies sustraídas, incluido el vehículo de una de las víctimas, además del automóvil utilizado por los detenidos. Las diligencias continúan para establecer si existen más involucrados en el delito. Y el Tribunal de Garantía amplió la detención del conductor de 25 años acusado de protagonizar un atropello múltiple que dejó 2 personas fallecidas y varios lesionados en la comuna de La Unión. Más antecedentes en el siguiente informe. La medida fue adoptada para permitir que la Fiscalía continúe reuniendo antecedentes antes de la formalización de este conductor de 25 años acusado de protagonizar un atropello múltiple que dejó 2 fallecidos y varios lesionados en la comuna de La Unión, quedando programada para los próximos días. Durante la audiencia de control de detención, el Ministerio Público informó que el imputado conducía bajo los efectos del alcohol y que además mantenía un tratamiento con medicamentos antidepresivos. Según los antecedentes expuestos, el conductor circulaba a alta velocidad cuando impactó a un grupo de personas que se encontraba en la berma, provocando la muerte de 2 mujeres y lesionando a otras víctimas. La Fiscalía también sostuvo que tras el accidente el acusado abandonó el lugar sin prestar ayuda, siendo posteriormente identificado y entregado a Carabineros. Mientras continúan las diligencias, el imputado permanecerá bajo custodia en el complejo penitenciario de Valdivia, mientras el Ministerio Público analiza los delitos que serán formalmente imputados en la causa.
Intervención del equipo MT0 en Villahuelén permitió allanar 4 domicilios, uno de ellos fortificado con placas metálicas, e incautar fentanilo, ketamina, marihuana, pasta base, dinero y vehículos. La Policía de Investigaciones detuvo a 6 integrantes de un clan familiar acusado de dedicarse a la venta de drogas en la comuna de Cerro Navia, región metropolitana. Los imputados, entre ellos 2 mujeres, fueron formalizados por delitos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas. El operativo se originó tras las denuncias de vecinos de la Villa Huelén, quienes alertaron sobre actividades vinculadas a la comercialización de drogas en el sector. Detectives MT0 realizaron allanamientos en 4 domicilios de calle Lago Banguelo, logrando intervenir el principal foco investigado. Durante el procedimiento, la PDI incautó en una vivienda fortificada con placas metálicas diversas sustancias, entre ellas fentanilo, ketamina, marihuana y pasta base, además de dinero en efectivo, vehículos y teléfonos celulares. Tras la audiencia de formalización, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte imputó a los detenidos por tráfico de drogas. El 5º Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para 4 de ellos, mientras que los otros 2 quedaron con medidas cautelares de menor intensidad. Nos vamos al sur de nuestro país. Senapred reportó 6.243 personas aisladas en la zona centro-sur, producto de los sistemas frontales. Autoridades anunciaron despliegue militar en Angol para resguardar las viviendas evacuadas. Revisamos el detalle. El gobierno y el Senapred informaron que el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país mantiene un saldo de 2 personas fallecidas. Además, el número de damnificados aumentó a 1.142, mientras que 119 personas permanecen en albergues y 6.243 continúan aisladas. Tras una nueva mesa técnica, las autoridades actualizaron el balance de daños, indicando que hay 25 viviendas destruidas, 632 con daño mayor, 4.119 con daño menor y otras 1.123 en proceso de evaluación. La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, señaló que durante este lunes se esperan precipitaciones débiles, aunque advirtió que aún persisten situaciones de emergencia debido a las inundaciones registradas en distintas zonas del país. Por su parte, el viceministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, anunció el despliegue de efectivos del Ejército y de Carabineros en Angol para resguardar las viviendas de las familias que se resisten a evacuar por el desborde del río Vergara, reiterando el llamado a trasladarse a albergues o casas de familiares con la seguridad de que sus hogares serán protegidos. El alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, abordó la controversia generada por la eliminación de las contribuciones y pidió enfocar el debate en las propuestas para financiar a los municipios, evitando las descalificaciones personales. En una entrevista televisiva, el jefe comunal de Maipú, Tomás Bodanovich, sostuvo que la discusión pública debe centrarse en los datos y argumentos, lamentando el tono que han adoptado algunos intercambios entre autoridades. En ese contexto afirmó que existe una excesiva preocupación por la exposición pública y llamó a privilegiar un debate de fondo respecto de las consecuencias de eliminar el impuesto de las contribuciones. Bodanovich explicó que la principal discusión apunta a definir cómo se distribuirán los recursos que dejarían de percibir los municipios tras el fin de las contribuciones. Los presupuestos municipales se obtienen mediante políticas estatales que permiten que ciertas comunas recauden más para otras, y eso hoy día nos tiene en un escenario de una desigualdad que a mi juicio es brutal, donde hay comunas que tienen 6 veces más presupuesto por persona que otras. Por ejemplo, Puente Alto y Las Condes. Y para mí eso es un problema que tenemos en el sistema de financiamiento municipal que debiésemos todos transversalmente combatir. Según indicó, una de las alternativas es destinar esos fondos a las comunas donde se concentran las propiedades de mayor avalúo, mientras que otra opción es incorporarlos al Fondo Común Municipal. El alcalde manifestó su respaldo a esta última fórmula, argumentando que permitiría una distribución más equitativa de los recursos y beneficiaría a comunas con mayores necesidades presupuestarias. El Estado tiene políticas públicas que permiten que ciertos sectores de la ciudad manejen un presupuesto 6 veces mayor por habitante que otra. La experiencia mundial en general es tener un solo gobierno de ciudad, donde no tenemos estas 35 municipalidades distintas en Santiago y donde el presupuesto por habitante es el mismo. En Santiago tenemos 35 islas dentro de la ciudad de Santiago, donde
algunas manejan un presupuesto 6 veces mayor que otras. Y eso es una política pública. No es que a Las Condes le lleve más plata que a Puente Alto, es que sencillamente que hay un diseño de políticas que permiten que ciertos municipios recauden más que otros, y a mi juicio eso es un error. El Estado no debiese tratar distinto a sus ciudadanos según el lugar donde nacen. Los invito a revisar nuestra página web www.puranoticia.cl, donde están todas las informaciones que compartimos junto a ustedes en nuestros 3 noticiarios: a las 8 de la mañana con Jorge Vega, a la 1 de la tarde con Ricardo Suárez y ahora a las 6 de la tarde, de 6 a 8, estamos con Pura Noticia PM. www.puranoticia.cl, ahí están las noticias como a ti te gustan, y lo invito a revisar justamente una que tiene que ver con que el tribunal ha rechazado la rebajar la medida cautelar y mantiene en prisión preventiva a Joaquín Lavín León. El 7º Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este lunes mantener la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León, quien permanece recluido en el anexo penitenciario Capitán Llaver desde el pasado 8 de mayo. La decisión se adoptó tras rechazar la solicitud de su defensa, que buscaba reemplazar la medida cautelar. El abogado Cristóbal Bonasich aseguró ante el tribunal que no se configuraban los requisitos para mantener la prisión preventiva, al estimar que no existía riesgo de fuga, de obstrucción a la investigación ni de reincidencia. Sin embargo, se desestimaron los argumentos y se mantuvo la cautelar. En la misma audiencia, el tribunal acogió una cautela de garantía presentada por la defensa de Arnaldo Domínguez, ex asesor de Lavín León, y también formalizado por delitos de fraude al fisco. El juzgado ordenó su traslado al anexo penitenciario Capitán Llaver, considerando razones médicas y la necesidad de igualdad de trato respecto de otros imputados en la misma causa. Domínguez se encontraba recluido en el penal Santiago 1 desde que se decretó su prisión preventiva el pasado 4 de mayo. Son las 7 de la tarde con 18 minutos ya. Estás en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl. Aquí tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Vamos a hacer ahora una pausa comercial y ya regresamos. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. En Pura Noticia PM con una información de último momento de la Ruta 68. Vamos a revisarla. Bien, es un accidente de tránsito de alto impacto. Se registró en el enlace La Vinilla con dirección a Valparaíso, esto en la Ruta 68. Según Carabineros y de manera preliminar se confirmó el fallecimiento de una persona. De acuerdo a la concesionaria, una pista se encuentra restringida. El siniestro ocurrió a la altura de la planta AgroSuper y terminó con un camión volcado en la ruta. Es la información que tenemos hasta este momento. Accidente en el sector enlace La Vinilla, con dirección a Valparaíso, pista restringida. Bueno, la información está en desarrollo y seguiremos entregándole más detalles a medida que tengamos. Entonces, el accidente de tránsito es de alto impacto, se registró en enlace La Vinilla, con dirección a Valparaíso. Esto es la Ruta 68, según Carabineros, y de manera preliminar se confirmó el fallecimiento de una persona. La concesionaria también se refirió al tema, dice una pista se encuentra restringida. El siniestro ocurrió, a la altura de la planta AgroSuper y terminó con un camión volcado en la ruta. Información de último momento para que todos aquellos que se están desplazando o van a desplazarse a través de la Ruta 68 consideren esta situación. Además,
Quiero informarles que hay una colisión en la pista izquierda de 1 Norte, pasado Los Abetos, esto en dirección a la costa, ya en nuestra ciudad en Viña del Mar. Vamos a continuar revisando las informaciones aquí en Pura Noticia AP. Cuando son las 7 de la tarde con 28 minutos ya, 26 minutos ya. Y a continuación vamos a revisar la entrevista realizada a Felipe Olkers, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello, quien profundizó sobre el IMASEC, el que superó las expectativas del Banco Central. Escuchemos. Empezando con Felipe Olkers, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello. Felipe, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por la minería, el comercio y los servicios. ¿Qué sectores están mostrando mayor dinamismo y cuáles siguen siendo, igual seguiría siendo, una preocupación? ¿Cuál es el área que preocupa en este momento que no haya impulsado la economía? Claro, la minería aumentó 3,4% mensual en junio, según lo que proyectó el Banco Central, mientras que el comercio avanzó un 1,5%. Y los servicios profesionales crecieron un 0,5%, en contraste principalmente con la industria manufacturera, que cayó un 0,9%. Y eso tiene un poco de sentido, porque las familias están viendo la forma de poder hacer cundir sus dineros y están dejando de consumir ciertos productos. Y la industria es fuerte acá en Chile en producción de alimentos, algunos servicios que van relacionados con la producción de productos de consumo inmediato. Entonces ahí es donde principalmente está la caída y que debería en los próximos meses empezar a mejorar, porque el empleo empieza a mejorar. Esa es la razón que está detrás. Felipe, el IMASEC no minero creció en 1,4%, esto en 12 meses. ¿Qué tan importante es que la recuperación no dependa solamente del cobre o la minería? Bueno, eso es lo que se está tratando de hacer hace muchos años en nuestro país, que el equilibrio de nuestra economía vaya también por los emprendimientos fuera de la minería. Entonces, claro, si sacamos la minería, estamos creciendo en forma bastante débil, porque necesitamos diversificar nuestras fuentes de ingresos. Esto es lo mismo que en una familia, es decir, al final del día hay un solo ingreso, el más fuerte es la minería. Hay que buscar fuentes de ingreso alternativas que le permitan al país crecer. Lo mismo, como decía, en una familia, hay un sueldo que es por ejemplo, del padre, otro de la madre. Bueno, hay que buscar otras fuentes de ingreso para poder seguir manteniendo los niveles de satisfacción y de necesidades cubiertas por parte de las familias. Entonces, el 1,1, como les decía, también es bastante débil y que requiere, obviamente, cambios. Y yo creo que, y estos básicamente son temas al final del día de cómo la política afecta a la economía, en que para obtener resultados distintos, bien digo, tenemos que hacer las cosas distintas. Si seguimos haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho los últimos 4 o 5 años, no vamos a obtener resultados distintos. Nuestra economía va a seguir con niveles de desempleo sobre el 9%, con un tipo de cambio sobre los 900, con una economía que no crece más de un 2% y una informalidad llegando al 30%. Si eso es, ¿cómo lo podemos hacer en forma diferente? Porque las cifras son bastante espantosas al final del día. No podemos, un país como Chile, que es un país bien próspero, que tiene recursos naturales, tiene un capital humano cada vez más en desarrollo, no puede darse el lujo de tener estas cifras tan malas. Felipe, durante los últimos meses se ha hablado de una economía cercana a una recesión técnica. ¿Este resultado cambia ese escenario o todavía existen riesgos importantes? Claro, en forma estricta, y yo les diría de que ya recesión no existe, porque se habla de varios trimestres, dependiendo cómo se quiera medir el tema de si entramos o no entramos en una recesión, ¿ok?
Más allá de eso, yo creo que nosotros tenemos que entender de que cómo esto afecta a las familias. Yo creo que es inaceptable que hoy día los niveles de desempleo, principalmente en nuestra región, ustedes saben, en la región de Valparaíso, las mujeres son las más afectadas y junto con los hombres, ya que estamos con una tasa del 10,4% frente a un 9,4% a nivel nacional, que la gente acá del día no tiene dinero para poder llevar el sustento a su familia. Yo creo que eso es, al final del día, más allá de los números, lo que diga si estamos o no en recesión, nosotros no podemos darnos el lujo de que las familias no tengan los ingresos necesarios para llevarle la comida en sus casas. Cuando se pierde un empleo, se pierde esa capacidad de poder mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, está en una situación difícil, sí, pero yo creo, como les decía al principio, esto va a empezar a mejorar en el transcurso de los meses. Yo creo que a final de año vamos a estar un poquito más holgados y con gente que pueda encontrar niveles de empleo un poquito más con más solidez desde esa perspectiva. Estamos conversando con Felipe Olkers, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello. Felipe, ¿qué factores explican este repunte de la actividad económica? ¿Influyen las tasas de interés de consumo, la inversión o tal vez también puede ser parte de lo que ha sido el escenario internacional? Claro, hay una mezcla, siempre son una gran mezcla. Claro, lo primero es que la minería venía de meses muy débiles, con caídas importantes por las mantenciones, factores climáticos y factores operativos en las faenas, que estaban teniendo un tipo de desempeño bastante débil. Bueno, ahora la producción de cobre en junio se recuperó y que genera un efecto estadístico bastante favorable al compararlo en el año 2025, ¿ok? Por otro lado, el IMASEC, como bien decíamos, el IMASEC no minero creció un 1,4%, lo cual refleja, claro, que la economía está un poquito más sólida. Y la industria pesquera y la manufacturera, como veníamos comentando, están un poco más débiles, ¿ok? Hay que considerar también que es importante que hubo un día hábil adicional, entonces hay un efecto que la economía estuvo con más días trabajándose, entonces eso ayuda bastante, ¿ok? Y claro, el comercio, como bien habíamos decidido, y los servicios han ido aumentando 1,5% el comercio y los servicios 0,5%. Lo otro que está destacando bastante para que también los radioescuchas y los televidentes me entiendan, hoy día hay, principalmente en la región de Valparaíso, hay un efecto de, dado que la gente no encuentra trabajo, están empezando a haber emprendimientos y de servicios personales y profesionales en forma más fuerte. Se ha ido desarrollando este espíritu emprendedor que tienen las personas, porque yo estoy convencido que para poder salir de esto, tanto en la región como en Chile, de ir mejorando, de ir creando mayor empleo, si todo estuviera en manos del Estado, la economía, esto ya estaría resuelto hace mucho rato. Y lamentablemente sabemos de que mientras los privados no se involucren en forma más profunda en el desarrollo de empresas y de emprendimiento, tampoco podemos esperar mejores resultados. Y eso llevándola a la ley miscelánea, que ya está a un paso de aprobarse en el Parlamento, va en la vía correcta. Yo creo que hay esperanza para los emprendedores, hay esperanza para los ciudadanos y de la región de Valparaíso principalmente, de tener un verano, bien digo, con mejores salarios y una fuente de ingreso para su familia. Felipe, tú tocabas el tema del comercio. El comercio tuvo un crecimiento de un 5,4%. ¿Este dato refleja una recuperación del consumo de los hogares o responde tal vez a algunos factores puntuales? Claro, aquí destacó el comercio mayorista, la venta de maquinaria, de equipo, y en la parte minorista, el vestuario en establecimientos especializados, almacenes de alimentos y plataformas de e-commerce, ¿ok? Y el tema automotor, que las ventas de vehículos siguen un poco estancadas,
pero se ha visto un repunte junto con los servicios de mantención de los vehículos, que sabemos de que es uno de los temas que cuando la gente no tiene recursos deja de hacer mantención a los vehículos, y eso se ve ahora un poquito mejor y está tomando un poquito más vuelo. Por otro lado, también los servicios impulsados por la salud, la educación y que es lo que ha llevado un poco más el frente del tema de aumentar un poco la producción de bienes y servicios en el país. Ahí teníamos al director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello analizando lo que significó y lo que va a significar este IMASEC. Vamos a ir a nuestra unidad móvil ahora. Retomamos el contacto con Daniel Zunino. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Tenemos esta información respecto a lo que fue la mañana nuestra visita al sector de Playa Ancha, entonces, en el sector de Altamirano, porque tenemos tránsito cortado, solamente vehículos livianos durante la mañana, y la verdad es que se notaba un cambio especial respecto a lo que era este sector de Playa Ancha, gente que va a estudiar, a trabajar en este sector y que tiene como principal vía de acceso el sector de Altamirano. El cierre de la avenida Altamirano continúa generando repercusiones para quienes transitan diariamente por este importante eje de Valparaíso, especialmente estudiantes, trabajadores y usuarios de transporte público que deben enfrentar desvíos y mayores tiempos de desplazamiento para llegar a sus destinos, ya como te decía, trabajos o escuelas, también las universidades. La verdad es que, claro, las modificaciones han sido importantes, los recorridos han provocado un aumento en los tiempos habituales de viaje para llegar a este sector, van de los 15 a los 20 minutos, se ha visto también afectado el tema de la locomoción colectiva, y la situación particular que preocupa a quienes se trasladan de comunas del interior de la región de Valparaíso es la combinación, cómo lo hacen para combinar también el tema del transporte para llegar a la hora también. Ante este escenario, algunas casas de estudio han comenzado a evaluar la posibilidad de postergar los horarios de ingreso con el objetivo de evitar que los estudiantes sean perjudicados por los retrasos derivados de estas reparaciones en la vía. Escuchemos en un principio a un orientador de la Universidad de Playa Ancha. Escuchemos. De momento no se ha evidenciado, pero es algo que estamos esperando y viendo cómo mitigar, ¿cierto? Hay estudiantes que viajan del interior, de zonas costeras, donde los tiempos de traslado superan las 2 horas, y nosotros como funcionarios de este espacio hemos ya notado que desde Puerto hasta acá al menos el trayecto ha aumentado bastante, 20 minutos más, entonces eso claramente se va a reflejar sobre todo en los primeros bloques de ingreso a las clases. Tal como escuchábamos, se está proponiendo, ya se está pensando en alguna alternativa para aquellas personas que están en este sentido siendo perjudicadas por estas reparaciones, que son los estudiantes. Recordemos que las clases comienzan oficialmente en la sede de la Universidad de Playa Ancha, también en la sede de la Universidad del Paraíso, que están en el sector, el día miércoles 5 de agosto. Por lo tanto, se habían postergado el inicio de clases para evitar quizás algún contratiempo, pero este contratiempo va a llegar igual, considerando que tenemos 6 meses para también este problema. Tenemos también palabras de estudiantes y trabajadores del sector. Escuchemos. La mayor dificultad es que el trayecto ahora se demora, no sé, unos 10 a 15 minutos más, porque todo el tráfico se concentra por una bajada que queda como, bueno, por donde se están desviando todas las micros, y para llegar al centro y todo eso igual me demoro más. Bueno, la complicación la verdad es que son los accesos, es poder llegar, es la movilidad, creo yo. En mi caso me traslado metro, micro, así que lo que entendí hoy día dentro de esos traslados y procesos es que nos están dejando bien arriba. Bajar no es tema, el tema va a ser subir en las tardes, las lluvias, cuando ya todo empiece con más complicaciones y más movimiento, más gente. Por ahora, tanto usuarios, trabajadores y también estudiantes deberán continuar adaptándose a los cambios. Todo esto mientras se definen nuevas medidas para enfrentar las dificultades de movilidad que mantiene el cierre de esta importante vía porteña, Claudia. Dani, si no me equivoco, el municipio de Valparaíso todavía está a la espera de la aprobación del decreto de emergencia para comenzar con la reparación de la vía.
Sí, va a quedar a cargo de Obras Públicas. En este caso se hablaba de que hoy día se abría también una vía especial para transporte, pero pasamos y estaba cerrado. O sea, no digamos que está todo expedito por el momento. Recordemos que este socavón está a un lado de la vía, no ocupa las dos vías. Claro, pero con el peligro de que se siga ablandando el terreno con las lluvias que van a llegar de miércoles a jueves, o sea, podría pasar cualquier cosa, en verdad, por eso la calle cerrada. Ahora, la flexibilización de los horarios de los alumnos de la entrada, y entender que pueden llegar tarde, además, ¿cierto?, de los profesores de la universidad, habla bien, ¿no es cierto?, de entender cuál es la situación. El problema es, como decía, las personas que tienen el comercio por ahí, si los deja muy arriba, la bajada no hay problema, el problema se viene en la subida, en horas de la noche, ¿cierto? Y además si sigue lloviendo va a ser un gran problema, sobre todo por la cantidad de tiempo que va a demorar el arreglo de esa vía. Sí, 6 meses. También recordar, Claudia, un efecto no menor que puede tener para las fiestas patrias. Recordemos que está el Parque Alejo Barrios al lado. O sea, estamos hablando de que uno de los principales centros de entretención de la ciudad puerto en fiestas patrias va a estar con problemas de conexión. O sea, yo no me quiero imaginar qué es lo que va a estar en fiestas patrias también. Con los partidos de Santiago Wander también hay que pensarlo, sí. Claro, justamente, en verdad es un momento poco propicio para que ahí la avenida Altamirano tuviese este problema. Bueno, cualquier momento es poco propicio en verdad para quedar desconectados. Daniel Zunino, todavía no pasa nada con el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ¿no?, que va a encabezar este operativo de fiscalización vehicular y control migratorio, ¿todavía no? Tendremos pronto las informaciones, Claudia. Está bien, ahí va a ver si alcanzamos a estar en contacto, Dani. Muchas gracias. Que esté muy bien. Bien, tenemos una información de último momento, justamente la información que le entregábamos. Último minuto. Último minuto. Como les contábamos, al menos 2 personas fallecieron y otras 4 resultaron heridas tras una colisión entre un camión y un vehículo menor en la ruta 68, esto a la altura del enlace La Vinilla, en Casablanca. Producto del impacto, el camión volcó e ingresó a dependencias de la empresa Agrosuper. Equipos de emergencia trabajan en el lugar y una pista permanece restringida, esto en dirección a Valparaíso. Para quienes nos acompañan a través del 102.5 FM, también a través de puranoticias.cl, tomen las precauciones del caso. Esto es en dirección a Valparaíso en la ruta 68. Último minuto. Bien, vamos a estar informándole también al respecto en cualquier momento. La reactivación de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela continúa generando reacciones. El ex canciller Alfredo Moreno respaldó la medida y destacó que permitirá facilitar trámites, fortalecer la cooperación judicial y atender las necesidades de los ciudadanos de ambos países. El exministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, valoró el avance para restablecer las relaciones consulares con Venezuela y calificó la decisión como una buena gestión de Cancillería. La ex autoridad sostuvo que los países deberían mantener sus vínculos incluso cuando existen diferencias políticas, ya que los consulados permiten resolver trámites como la entrega de documentos, visas y otras gestiones ciudadanas. Moreno también destacó que la cooperación entre ambos gobiernos resulta clave en materias judiciales, especialmente para facilitar la extradición o el traslado de personas vinculadas a delitos. El ex canciller reconoció que continuarán existiendo diferencias entre Chile y Venezuela, pero afirmó que la normalización de los vínculos permitirá colaborar en áreas de interés común y enfrentar de mejor manera la migración irregular. Acá en Pura Noticia PM revisamos todas las informaciones de nuestra región, de Chile y del mundo. A continuación revisamos toda la información internacional con Carmen Paz González. ¿Cómo están? Vamos a revisar de inmediato lo que está ocurriendo en el ámbito internacional. Lo hacemos a través de puranoticias.cl.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió la política exterior de la administración de Donald Trump y situó a Cuba como una de las principales amenazas para la seguridad nacional estadounidense. Fue durante una entrevista televisiva donde Rubio aseguró que La Habana ha logrado infiltrar agentes en instituciones norteamericanas durante décadas y calificó a Cuba como una verdadera potencia en materia de espionaje. El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que el gobierno cubano ha participado históricamente en operaciones de influencia política, tanto en América Latina como dentro de Estados Unidos. Rubio también vinculó a Cuba con redes de presión política y rechazó las críticas contra informes de inteligencia que alertan sobre la presencia e influencia del régimen cubano en territorio estadounidense. Más allá de Cuba, el secretario defendió la estrategia de Trump respecto de Venezuela y señaló que una eventual transición va a requerir primero estabilidad económica, inversión extranjera y garantías institucionales. Asimismo, Rubio respaldó la presión ejercida sobre Irán para impedir el desarrollo de armas nucleares, destacó la relación entre Trump y el presidente chino Xi Jinping como un factor de estabilidad y además aseguró que Washington continuará buscando oportunidades para mediar entre Rusia y Ucrania. Y mientras Washington refuerza su discurso sobre seguridad y política exterior, Europa está enfrentando una tragedia vinculada a los devastadores incendios forestales que afectan a varios países del continente. Sí, porque 2 personas murieron y otras 2 resultaron heridas tras la colisión de un vuelo de 2 helicópteros que participaban justamente en labores de combate de incendios forestales. Esto en Grecia. El accidente ocurrió cerca de uno de los principales focos activos entre las zonas de Sata y Portos Hermeno, donde cientos de bomberos trabajan desde hace varios días para contener el avance de las llamas. Las víctimas fatales corresponden a un piloto de nacionalidad danesa y a un coordinador griego que participaban en las operaciones aéreas de emergencia. Los otros 2 ocupantes involucrados en la colisión, un piloto británico y otro coordinador griego, fueron trasladados a un centro asistencial y permanecen bajo observación médica. El primer ministro griego expresó sus condolencias a las familias, destacó el trabajo realizado por quienes arriesgan sus vidas para enfrentar estos incendios que afectan distintas regiones del país. Las autoridades aeronáuticas iniciaron ya una investigación para establecer las causas exactas del accidente, mientras continúan las operaciones terrestres y aéreas para controlar los focos que permanecen activos. Y desde Europa vamos a pasar a Sudamérica, donde la violencia vinculada a grupos armados volvió a golpear a las comunidades indígenas de Colombia. El gobernador indígena Julián Mauricio Gutiérrez Grajales falleció tras ser atacado por hombres armados en el municipio de Florida, esto en el departamento colombiano del Valle del Cauca. El líder pertenecía a la comunidad Nasa y encabezaba la reserva indígena de West Yuquihue, una de las zonas afectadas por la presencia de grupos armados ilegales. Según los antecedentes preliminares, varios sujetos ingresaron a un establecimiento comercial y abrieron fuego contra las personas que estaban ahí en ese lugar. La organización Indepaz indicó que una de las principales líneas investigativas apunta a disidencias de las FARC que mantienen actividad en la zona y que han sido vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas. La Defensoría del Pueblo había advertido previamente sobre los riesgos que enfrentaban autoridades indígenas y dirigentes comunitarios debido al accionar de estos grupos armados. El asesinato vuelve a poner en evidencia la compleja situación de seguridad que persiste en algunas regiones colombianas donde líderes sociales, indígenas y comunitarios continúan expuestos a amenazas y hechos de violencia. Las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, los incendios que afectan a Europa y esta violencia contra líderes indígenas en Colombia son parte de las informaciones que compartimos con ustedes en esta jornada a través de puranoticia.cl y que sin duda van a seguir concentrando la atención internacional durante las próximas horas. Y nos vamos a revisar las informaciones del deporte. Bociña firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo luego de superar los exámenes médicos realizados durante esta jornada. El arquero caboverdiano de 40 años estará vinculado al cuadro albo hasta diciembre de 2026, con la posibilidad de extender su permanencia por toda la próxima temporada.
El guardameta tendrá este martes su primer entrenamiento bajo las órdenes de Fernando Ortiz y posteriormente será presentado ante los medios en el Estadio Monumental. Su presentación masiva frente a los hinchas se realizará este miércoles en el recinto de Macul, mientras que su debut oficial podría producirse el próximo 16 de agosto ante O'Higgins. Bien, los invito a revisar nuestra edición digital. Usted sabe, en www.puranoticia.cl están todas las informaciones que usted quiere leer de nuestra región de Chile y del mundo. Y la edición digital está en formato PDF, que usted puede bajar sin ningún problema, sin ningún costo, sin ningún tipo de suscripción, para que tenga esta información completa en su celular. En la información principal, el presidente del Colegio de Arquitectos acusa al ministro Iván Poduje de no estar respetando la ley en la reconstrucción de El Olivar. También en información de nuestra edición digital de este día lunes 3 de agosto, Sharp califica de grave la suspensión de directora y apunta a incapacidad de Nieto para liderar el municipio. Me queda la duda, dice. La Corte revierte la rebaja cautelar y confirma el arresto domiciliario total para Manuel Monsalve. Segunda etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio avanza sin incidentes y proyectan su término para el próximo lunes 10 de agosto. Y por último, en información de portada de puranoticia.cl, edición digital, por pérdida de confianza, sacan a Haroldo Faúndez de la dirección subrogante del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca. En la información que trae nuestra edición digital, que como le digo, puede bajar sin ningún tipo de pago ni suscripción desde nuestra página web www.puranoticia.cl. Los invito ahora a revisar cuáles han sido las principales informaciones que hemos revisado juntos aquí en Pura Noticia PM. Fuerte round entre Ceremi y la Dirección de Obras Municipales de Viña por casas de El Olivar. Presiones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por permisos de construcción serían ilegales. En esa misma línea, el presidente del Colegio de Arquitectos acusa al ministro Iván Poduje de no estar respetando la ley en la reconstrucción de El Olivar. Jorge Sharp, ex alcalde de Valparaíso, califica de grave la suspensión de la directora jurídica y apunta a incapacidad de Camila Nieto, la actual alcaldesa de Valparaíso, para liderar el municipio. Me queda la duda, afirmó. Por pérdida de confianza, sacan a Haroldo Faúndez de la dirección subrogante del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca. La segunda etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio avanza sin incidentes y proyectan su término el próximo lunes 10 de agosto. El cierre de Avenida Altamirano genera demoras y obliga a evaluar ajustes horarios. Corte revierte rebaja cautelar y confirma el arresto domiciliario total para Manuel Monsalve. Corte de Apelaciones de Santiago rechaza recurso de nulidad y confirma absolución de Claudio Crespo en caso Gatica. Y la ministra Chomalí rechaza el proyecto de latidos fetales, afirma que no tiene evidencia científica. Bien, hasta aquí las informaciones de Pura Noticia PM. Le agradecemos que se haya informado con nosotros a través de puranoticia.cl. Y también a través del 102.5, nuestro dial del aire en Viña del Mar, Valparaíso, Concón, también en San Antonio. Le agradecemos mucho a toda la región, a Chile y al mundo, por supuesto, estar conectado a nosotros. Y lo invitamos a encontrarnos nuevamente mañana. Que descanse. Buenas noches. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.